¿Qué tal, amigos? Esto es La Música y los Músicos. Bienvenidos aquí en Canal 4 de Chacarí. Cada semana charlamos con algunos de los artistas populares, tantos buenos artistas populares que tenemos en nuestra región cultural, nuestra gran región cultural, sin duda. Hoy vamos a charlar con un cantante con una trayectoria notable, canta excelente. Estoy hablando de Alejandro Arauz, el Piri Arauz. Es manantial este lugar, fulgor total, inmensidad, cielo gentil como el amor, hermoso azul, liberación, blanco el mantel del corazón, la sencillez y todo el sol, al conocer ese rincón se me hace piel una canción. Este chamamé siempre quiero dedicar a la linda gente buena de mi real. Cielo azul, paloma blanca por este lugar. Se aromó la tierra arada de verde cantar. Hoy charlamos con un artista excelente, gran cantante, toca la guitarra, con Mateo Villalba, con Amanda Ye, con solista, dúo con el Dani, una carrera impresionante. Con el Dani Osuna, él me refiero, ¿no? Con Gabriel Cocomarola. Increíble, realmente. Estoy hablando de Alejandro Arauz. Nosotros lo conocemos como Piri Arauz. Piri, un abrazo grande, hermano, un gustazo enorme. Un abrazo grande, Gustavito, querido. Qué placer compartir con vos esta tarde. Qué lindo este invento de la tecnología, que estando tan lejos podemos estar tan cerca. Qué bueno que es eso, ¿no? Sí, señor. Qué carrera la tuya, Piri. Vos en Formosa sos médico, pero además sos cantante. Contanos, a ver, cómo surge toda la historia esta. Así es, Gustavo. Esta tecnología de ahora nos permite acortar distancias y por supuesto, declinar las ausencias, ¿no? que se dan entre los hermanos merced a la distancia y estas cuestiones de estos tiempos. Así que en buena hora por todo esto, por tu programa, por tu espacio y por este tiempo maravilloso que aún nos permite sentarnos a hablar dos hermanos sobre música y sobre nuestra identidad cultural, ¿no? Pero cómo no. Ahora, ¿cómo empezás con la guitarra vos? ¿Fue antes que la medicina, la guitarra, o fue posterior? Después de médico dijiste voy a cantar. En mi casa es una casa de músicos. Mi casa natal en Formosa es una casa de músicos. Mi padre, mis tíos por parte de madre, casi todos. Mi madre misma era una gran melómana. Mis dos abuelos eran hombres de guitarra, hombres de diapasón. Así que el camino de la guitarra hizo conocer a ambas familias y bueno, y recreó el clima necesario para que mis padres se conozcan en un clima permanentemente musical. Así que así fue como se originó todo esto. Y cómo, bueno, era inevitable que llegase el viernes en mi casa, en el solar natal, y todo se llenase de música, canciones, de todos los géneros, porque mi madre era paraguaya, mi padre era catamarqueño, entonces eso determinaba de que el crisol de ritmos, canciones, cadencias sea muy rico, muy expansivo. Encima, para colmo, un hermano de mi madre, justamente quien presentó a mi madre a mi padre,
era guitarrista de una orquesta de jazz. Y cuando no tocaba la guitarra eléctrica, en aquellos tiempos, muy, muy inspirado en el sendero que había trazado Oscar Alemán, a quien admiraba muchísimo, cuando no lo hacía con la guitarra eléctrica, agarraba un requinto y acompañaba boleros al estilo de Alfredo Gil. Bueno, y era inevitable que se cantasen los trinos, ¿no? Claro. Que son muy ricos, tanto en el folclore argentino como en las guarañas y en los boleros, era todo a trío. Aparte, la mayoría conoce a Alejandro Arauz cantando chamamé, pero vos tenés grabadas un montón de cosas que, como bien decías, acá está la cuna y el origen, tenés grabadas cosas que no son chamamé, no es la música del litoral, y es un espectáculo, realmente un espectáculo. Sí, he recorrido casi todos los géneros, tengo una pasión incontrolable por el bolero, por los grupos vocales, por la música paraguaya, por la música brasileña, por el vals peruano. Me gusta mucho el jazz, me gusta mucho la guitarra eléctrica, tocada con aquel estilo que mencionábamos hoy. Y por supuesto, admiro profundamente a los grandes cultores, ¿no? A Roberto Grela, a Baden Powell, a Abel Fleury, Andrés Segovia, a Joao Gilberto, a José Asunción Flores, a Felipe Pinglo Alba del Perú, a Chabuca, en fin, a todos los grandes elementos basamentales que han cimentado esto que hoy es nuestra identidad cultural, la nación americana, ¿no? Indudablemente no te equivocaste con ninguno de los nombres que diste, todos de primera, ¿no? De primera línea, sin ninguna duda, todos de primera. Ahora, vos también sos de primera, vos también sos de primera. Bueno, gracias, Sí, sí. gracias. No tanto como quien lo dice, Gustavo Surta. Llegás un día a Corrientes y ahí te empezás a vincular con el chamamé o ya traías el chamamé dando vuelta por la sangre. No conocía absolutamente nada de lo que significaba en ese momento Canción Nueva. Había escuchado algunas cositas porque mi hermano, 11 años mayor, había ido a estudiar ingeniería a Corrientes y un día apareció por casa con una cinta magnetofónica con grabaciones de Imaguaré. Y ahí se sorprendió mi padre porque mi padre tenía recluido el concepto del chamamé chaqueño, el chamamé, como decimos nosotros, cadencioso, el chamamé nostálgico, en oponencia al chamamé del Liberá de los hermanos Barrios, a los clásicos de Montiel y de Coco Marola, y nada más. De repente mi hermano viene con esto y cuando yo llego a Corrientes a estudiar medicina, uno de mis compañeros de facultad era Aldi Balestra, Ah, mira. y varios amigos más, en donde me fui inmersando en el universo de la canción nueva correntina y conocí en persona a los cultores, a los compositores, a los intérpretes de ese género tan rico. Conocí a Kika Sorribes, a Pedro del Prado, a Hugo Escófano, a Cacho González Bedoya, a Marelí Morales Segovia, a Antonio Terrador Ross, a los de Maguaré, en fin, a Rodolfo Reguna, a toda la vanguardia de la música del litoral. Y ahí descubrí de que no tenía absolutamente nada que ver lo que yo creía que sabía tocar en la guitarra con, con las manos y el ritmo construido en cuanto al 6/8 de la guaraña y la polca. Entendí que el acento era totalmente otro, el síncopa tenía otro saludo, los seños y las figuras había que construirlas de una manera mucho más antojadiza y tal vez mucho más acentuada y afiatada que otros ritmos. El 6/8 de la región del litoral es único e irrepetible, ¿no? Y bueno, eso sumido al criterio poético de aquellos inmensos
inmensos héroes de la pluma, como suelo decir yo, me llevaron a un universo magnífico. Y bueno, y así fue que gracias a Pedro del Prado, a Juan Cabrera, Juanchi, su hijo, ingresé de lleno como guitarrista, tocando el guitarrón, haciendo voces en un grupo y después, bueno, en otro, y así sucesivamente hasta que armamos un dúo con Pedro del Prado, en donde justamente interpretábamos las canciones basamentales, que es lo que fue después el repertorio de Amandayé, ¿no? Mirá. Ya lo tenía incorporado Pedro a su ideario, ¿no? De perfil. Así que bueno, así fue mi historia, No, pero es más larga tu muy, historia. muy... Es más larga. Porque después viene, Sí, sí, recién lo mencionaba probablemente a Pedro haya del algunos Prado, después detalles, viene sí. Amandayé, pero también viene Mateo Sí. Villalba y vienen tus grabaciones con Nini Flores y con Gabriel Cocomarola y demás. Entonces, sigue la historia y rica. Sí, claro. A partir de ahí, gracias a haber iniciado mis clases de guitarra, porque claro, yo le pedí a Pedro del Prado que me dictase clases de guitarra. Y le anticipé que en mi situación financiera de ser un estudiante era muy poco lo que podía llegar. Me dijo, pero ¿y cómo yo te voy a cobrar si vos sos mi amigo? Y bueno, empecé a tomar clases de guitarra con él para aprender a tocar chamamé justamente. Este, Porque él me decía, mirá, la forma que tenés de tocar la guitarra, que te gusta tanto, la cadencia de la guarania, el, el balanzado del bossa nova, eso puede llegar a ser muy útil para que vos entiendas el ritmo de la canción del litoral. Así que fuimos entrelazando todas esas mixturas hasta que yo conseguí más o menos inmersarme en eso. Empezaba recién a rozarme la piel el perfume de la adolescencia, a tentar el amor, a probar su dulzor y en su fuego quemar mi inocencia. Cuando te conocí en tus besos, conveniencia el sabor de la vida, pues tu boca sensual era un dulce panal empapado de mieles de amor y pasión. Como no sé vencer la timidez, compañera legal de sus años. Lo cierto es que te amé y a tu buena piel la cubrí de caricias temblando. Del lejano azar de tu tierra natal, aromado querías el pelo. Qué divina si aún me cuesta creer que en mis manos yo tuve ese sol. Ese igual en flor, su sangre eterno, niña provinciana. En aquel que sol se fundió en tu piel y yo lo besé. Me sentí morir al verte partir, llevándote mi alma, ilusión de hacer que no diera hoy por verte otra vez, corazón. Y allí me cuenta Pedro de que mientras él estuvo varios años viviendo en Buenos Aires, había sido convocado por el maestro Mateo Villalba para integrar el grupo Ñandé. Varios años estuvieron Grabaron, juntos, grabaron algunas cosas. grabaron varias cosas juntos, un long play, Juntata Linda del Litoral, con un músico entrerriano que se llamó Abel La Rosa Cuevas, Sí, señor. grabaron Se con llama. Ariel Petrocelli. Se llama todavía Se llama, ¿no? Sí, sí, Abelito. sí, está todavía. Sí, sí, señor. Abelito, toca el trombón. Y bueno, fue merced a ello que en uno de los viajes que hizo mi querido amigo Mateo, nos
nos presentó Pedro y bueno, dice, pues, de ello surgió una amistad muy cálida, ¿no? Muy fraternal, en donde, bueno, de inmediato, al poco tiempo, ya estábamos pergeneando hacer alguna travesura juntos, ¿no? Se Aparte, sumó un él gran te amigo pone a mío. vos, te pone toda la ficha como cantor, ¿eh? Todas. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Lo sumamos a un amigo mío de toda la vida, que es Daniel Osuna, que ya había Entrerriano. grabado antes con Mateo. Entrerriano al Dani. Entrerriano, sí, sí, sí. Y bueno, empezamos a pergeniar lo que fue Terruñero y el material del el primer disco solista de Gabino Chávez. Empezamos a bosquejar algunas cosas con una productora correntina que nos permitió, bueno, liberar nuestro ideario y, y sacar algunas cosas del baúl. Ese disco que grabamos canciones de raíz con Nini Flores, Samuel Rodríguez, Gabriel Cocomarola, Mateo Villalba, Pedro del Prado, en muchas obras, en fin, Facundo Rodríguez, un crisol de hombres maravillosos. Marilyn Morales Segovia fue su último registro en el discográfico. Grabamos 14 obras, de las cuales 12 de ellas eran inéditas y que no habían sido dadas a conocer ni siquiera en reuniones y tertulias. Eran canciones que estaban guardadas esperando su momento. Hubo una canción de Cacho González Bedoya, hubo otra canción de Marilyn Morales Segovia, hubo obras de Aldi Balestra, 3 obras de Pedro del Prado, un par de obras de Mateo Villalba, que nunca habían sido dadas a conocer y bueno, las presentamos allí en ese disco muy, como digo yo, de catálogo, porque no es un disco eh, masivo, digamos. Es un Pero, disco más que nada de obras de catálogo, pero es un de disco estudio. excelente, un trabajo excelente, realmente. Uno no se cansa de Y escuchar esas cosas, la interpretación de sí, cada sí, sí, tema, sí, la verdad mami. que es un placer. A veces los amigos en las tertulias de la noche suelen poner el disco acá en casa y me doy cuenta que hicimos una cosa muy linda con todos mis amigos, ellos, ¿no? Todos los que te he mencionado. Y fue allí, en ese tiempo, en donde andábamos haciendo nuestras travesuras con Daniel, con Mateo, por todo el litoral. Me llama Pedro del Prado por teléfono y me cuenta que se había alejado del grupo uno de sus integrantes y me pedía que, por favor, si podía yo integrarme al grupo para reemplazarlo. Y bueno, le dije a Pedro, mirá, no es ni mi registro ni mi cuerda de voz, ni es mi estilo, pero bueno, me declaro fan de Amanda Jay y el pedido de un maestro mío, de un amigo, de un hermano como vos, es una orden. Así que, ¿cuántas fechas? Si son 5 fechas, bueno, perfecto. Cumplo con las 5 fechas y después fíjense, hay un montón de gente que puede hacer ese trabajo. Bueno, me acuerdo que una semana antes del ensayo me puse a escribir los arreglos de la tercera voz, armarme una carpeta con todos los cifrados. Me fui al primer ensayo con mi carpetita. Bueno, más o menos al tercer ensayo logramos que empaste el trío, digamos, y ya estábamos en condiciones, merced a un atril en el escenario, donde yo tenía ahí las obras, que yo participase en un festival con ellos. Para la tercera fecha yo ya no necesitaba ni el atril ni la carpeta. Bueno, cumplí con las 5 fechas que me habían pedido y le dije, bueno muchachos, muchas gracias por todo. No, 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 no. Esperá, quédate acá, vamos a hablar. Nosotros tenemos una propuesta para vos, queremos que te quedes, nos gusta muchísimo. Esto suena muchísimo más fresco que en la mejor época, Amandayé. Es bastante notable la diversidad que le ha dado, la riqueza que le ha dado el trío. Los arreglos están remozados.
Así que si vos te vas, se termina Mandallé. Y bueno, fueron 10 largos años, ¿no? 10 largos años, grabamos un disco juntos que nunca dio a la luz todavía. Quién sabe si saldrá alguna vez, con muchas obras inéditas que también queríamos presentar ante la gente, obras bueno, que estaban guardadas también como las que te contaba hoy. Y bueno, si algún día Hugo Escófano, que es el propietario del grupo hoy, decide sacarlo, bueno, será en buena hora. Nos va a dar una gran felicidad a todos nosotros. Yo creo que con tu ingreso a Mandallé, vos le diste otra coloratura a las voces, a los tríos, a los dúos, otra cosa. No digo que fue mejor ni peor, yo digo que fue otra cosa muy agradable al oído, muy agradable al oído. Y por eso estuviste tantos años, si no hubiera estado 5 fechas nomás. Sí. No obstante, es muy importante que vos y nuestros amigos sepan de que cuando en el mes de septiembre del año 2024, Pedro del Prado decide ir a deambular estrellas y a maravillar a Los Ángeles con su destreza, sus virtudes de cantor y de guitarrista, para mí se terminó absolutamente el ciclo de Amandallé, o sea, se me fue mi cómplice, mi maestro. Decidió partir y bueno, para mí yo creo que allí se cerró el ciclo armónico y hasta te diría feliz, porque subíamos con Amandallé a los escenarios de toda la región y de todo el país. Y con Pedro y Hugo teníamos la idea magnífica de subir a divertirnos, a reírnos, a disfrutar del escenario y hacer cantar a la gente, porque francamente en muchas de las presentaciones la gente interpretaba las canciones y nosotros los acompañábamos. Así que, y Pedro era un verdadero corso, ¿no? Era un verdadero cambalache de trucos y chistes y gestos y humoradas y chanzas, trapisondas, villanerías y todo lo que se pueda pretender en un artista puesto y conformado, como lo era, ¿no? Y aparte un gran cantor y un gran ejecutante de la guitarra. Sí, No señor. hubo forma jamás de volver a reemplazarlo. Mientras yo estuve en Amandallé esos 2 meses después de la partida de Pedro, probamos varios guitarristas y cantores que pudiesen reprisar su cuerda de voz. No hubo forma. Y bueno, El lo sonido de que hoy es Pedro y Amandallé, la creación que hacían en sus partes eran notables. No sé si cualquiera puede hacer eso. Creo que no. Creo que lo podía hacer él nomás. sí, la verdad que aparte de ser un cantor formidable, un cantor de fuste, una persona maravillosa, un amigo muy entrañable. Así que es muy difícil en este momento, yo creo que para Hugo en esta etapa en donde se ha quedado solito con estos jóvenes, debe ser muy difícil mirar hacia adelante y sentir la ausencia, ¿no? de todos los compañeros que ya no estamos, ¿no? Pero bueno, el sonido de Amandallé debe seguir engalanando nuestras noches de chamamé y debemos seguir tributando a este legado hermoso que bueno, conformaron ellos, Hugo Flores, Pedro del Prado y Hugo Cofa, ¿no? Hay que Ahora, seguir sosteniéndolo. más allá de Amandallé, y como bien mencionabas hoy, las cosas que has grabado con Mateo Villalba, yo sumo algo. Las cosas que has presentado y que presentás con Mateo Villalba en vivo, que tiene otro sabor, tiene la verdad que una cercanía con el público impresionante. El público se da cuenta y lo siente, ¿no?
sin duda alguna. Pero claro, sí, yo recuerdo esa última presentación que hicimos allí en Chajarí, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en donde pudimos compartir con ustedes un par de noches magníficas, escucharla a Graciela cantar, de oficio tropero, tener el placer y el honor de poder acompañarla. Y como te dije, con Facundo, Daniel, Mateo, divertirnos y sentirnos gozosos de disfrutar con gente bella como ustedes todas estas maravillas, ¿no? De compartir juntos la magia de que cada canción que nosotros interpretemos busque nido seguro en los corazones de todos ustedes y se hallen allí, ¿no? Encuentren su milagro. Sí, señor. Que eso es finalmente lo que se pretende, el milagro de la canción. Sí, señor. Que vaya puerto a puerto, de corazón a corazón. Eso es lo que se pretende. Y recientemente vi y escuché algo tomado en vivo que has hecho con Dani Osuna, haciendo dúo con Dani. Sí, con Dani tenemos algunas cositas. Ahora hemos grabado el año antepasado, el año 2024, a fines del 2024, grabamos 2 o 3 obras para un disco de él, su primer disco solista, el primer disco solista de Daniel Osuna. Grabamos 3 obras inéditas. Una de ellas que pertenece en letra y música a quien fuera un gran amigo nuestro de Villaguay, que se llamó Osvaldo Fornasari, el Gordo Forna, que era un gran bandoneonista, un gran compositor, y grabamos una obra de él, una guarania muy bella, que nos había pasado hace muchos años. Se la había pasado a Daniel, y Daniel tuvo la suerte de tener ese día un grabador. Quedó en el tintero otra polka que nos mostró también, así que vamos a ver cuándo podemos integrarla en alguno de los álbumes que vengan. Y bueno, con Dani siempre hay alguna travesura pendiente, ¿no? Qué lindo, la verdad que nos alegra mucho. Piri, nos alegra mucho que estés bien, nos alegra mucho que tengas ganas, nos alegra mucho que sigas en la huella, porque es necesario, no solamente para vos, es necesario para todos nosotros que somos los que te seguimos y te escuchamos. Entonces, es bueno, es saludable que así sea. Me alegra sobremanera poder charlar con vos. Y como me dijiste el otro día, tenemos que encontrarnos. Y si vamos a tener que encontrarnos. Tenemos que encontrarnos. Eso sí, te agradezco mucho, Piri. Y te mandamos un abrazo. No, te agradezco a vos, Gustavito, querido. Quiero que le des un cariño grande a todos los tuyos, a mi querida Graciela, y a toda tu audiencia. Un abrazo enorme, Gracias, para vos y para todos ellos. Muchas gracias. Y Dios permita que pronto podamos estar juntos, como ya te he amenazado perentoriamente hace unos días. Sí, bueno, yo te amenacé en que vamos a ir para allá, pero vamos a ver cómo va a ser la cosa, pero nos tenemos que juntar. Tenemos que hablar menos y obrar más, me parece, porque claro. Al final de cuentas hay que hacerlo. Vos ya sabés que acá en este rancho hay un abrazo esperándolos. Bueno, querido, un abrazo grande para vos. Muchísimas gracias. Chao, Piri. Gracias a vos, Gustavito. Cariños. Chao, querido. Chao. Piri Arauz, Alejandro Arauz, una artista de excepción, una persona buena. Luego cuando uno dice, ¿por qué persona buena? El Piri Arauz. Y aparte un artista sobre el escenario impresionante. Realmente, lindo charlar con él, y va a ser mejor cuando nos juntemos, por supuesto, para hablar de Bueyes Perdidos. Recuerda el nombre, Alejandro Arauz, Piri Arauz. Gracias, amigo, que siga bien. El río vuelve del cielo otra vez, la lluvia moja
de luna tu piel, la selva entera latiendo perdón, grito mi pasión en un zapucay, en la canoa del tiempo total, labriego eterno remonta su andar, tierra del alma, su duende de amor prendió en mi sangre su luz vegetal, hachero forjador en su debido honor, taipero pescador, ganadero del sol. El río ya volvió, tu tiempo maduró, la vida prende fuegos en tu corazón. El río vuelve del cielo otra vez, la lluvia moja de luna tu piel, la selva entera latiendo verdón, grito mi pasión en un zapucay, en la canoa del tiempo total, labriego eterno remonta su andar, tierra del alma, su duende de amor prendió en mi sangre su luz vegetal, hachero forjador en su debido honor, taipero pescador, ganadero del sol. El río ya volvió, tu tiempo maduró, la vida prende fuegos en tu corazón.